around the world by ship. On one of them, a few Argentine ant queens hitched a ride as stowaways from South America to Madeira and New Orleans. ¡Hala! The Argentine ants suddenly found themselves in a strange world. Instead of being surrounded by deadly enemies, they found only victims. Nobody could fight them effectively. Because only a few Argentine ant queens were introduced to the outside world, the resulting colonies had very low genetic diversity. On top of that, the introduced Argentine ants kill up to 90% of their queens every year. Fewer queens, less genetic variation. So, as these colonies spread across the landscape, ants that left the colony were no longer considered distant cousins. As a result, the new colonies form not opposing, but cooperating parties called supercolonies. This is a very uncommon strategy in the ant kingdom. Only a few of the 16,000 ant species have evolved supercolonies. A supercolony was established on the west coast of the USA and became a base for the tiny ants' global conquest. Today, the... Mira la página Nikon Small World. Una de las fotos seleccionadas de este año es un macro zoom de la cara de una hormiga. Vas a alucinar. ¿Por qué? O sea, creo que no es la primera vez que veo la cara de una hormiga con mazo de zoom. The Argentine ant inhabits the Mediterranean zones of 6 continents and many islands. This one supercolony was especially successful, establishing sister locations in California, Europe, Japan, New Zealand and Australia, forming one massive intercontinental megacolony of Argentine ants. O sea que los argentinos dominan el mundo, aunque sea en su forma de hormiga, pero... This makes them the largest society on Earth, more numerous than even the human one. But their success has changed the ecosystems they invaded. California is a perfect example of this. In their greed for more territory, the invading Argentine ants have overrun and replaced 90%. Sí, esto lo hacen mucho todas las especies argentinas, escúchame, esto lo hacen mucho, esta anécdota ya la conté, pero en el parque donde vivía yo en Madrid, o sea, bueno, vivía en una casa, ¿vale? Pero había un parque, no vivía en el parque. Pero tuvieron un problema con las putas cotorras argentinas. Porque algún imbécil tenía 2 cotorras argentinas en su puta casa, las soltó, porque debe ser un puto goñazo tener a esa peña ahí. Las soltó en el puto parque y literalmente acabaron con todas las especies autóctonas del puto parque. Y había un problema, tuvieron que asesinarlas, de verdad, ¿eh? En plan, ¿cómo se llama? Se llama eso, ¿no? Especies invasoras. Te lo juro, en plan llegaron al puto parque. Sí, y al principio, pues además lo he vivido en mi espacio vital. ¿Sabes? Ahí había mazo de urracas. En el parque había mazo de urracas. De acuerdo, o sea, recuerdo que mi abuela, si dejaba cualquier cosa brillante en la terraza, venía una urraca y se lo llevaba. Obviamente palomas hay por todas partes. Y poco más, bueno, murciélagos había, pero no creo que les influya. Y ahora en mi puto parque es todo el rato, che, se escucha todo el rato, ¿sabes? Che, no, mate argentino. Así todo el rato, ¿sabes? Todo el rato escuchas cotorras argentinas todo el rato en plan de... Todo el puto día. Todo el puto día. Y yo he visto algunos nidos, son un coñazo de peña, te lo juro, ¿eh? O sea, de verdad que esto no lo hago por el meme de los argentinos y tal, pero es que ha dado la casualidad que son cotorras argentinas y son un incordio, tío. Se llama karma. Ustedes hicieron lo mismo antes de que Argentina se independice. Ya, la verdad que sí, ahí me has dado. Sí, es verdad que había gente que estaba ahí en plan de joder, par 10. Había gente todo el rato en Argentina en plan de par 10, perdone usted, par 10. Por Dios y la gloria, por Dios y la reina. Par 10. Pero sí. Todo el puto rato. Cotorras argentinas jodiendo el puto ecosistema. Sí. Par 10 era como lo que se decía antes, ¿vale? Ya no se dice par 10 en ninguna parte. Par 10. Que no sé ni qué no sé ni qué significa. Solo sé que se decía par 10. De verdad, voy a buscarlo. Voy a buscar par 10. Par 10. Expresión con la que se denota enfado, contrariedad o sorpresa. Par 10. Par 10. Se decía par 10, ya no se usa, pero antes se decía par 10. Por Dios, era así. Ande, por Dios. Estás viejo. No, coño, esto se decía cientos de años antes de que yo naciera, pero...
Hay una cosa que se llama aprender. A todo esto, Madkiri, muchas gracias por los 6 mesazos, Capibara por los 4 mesazos y Alexander por los por el nivel 1, agradezco. También a Marcos Sorus por los 100 bitazos. Y por otros 100 bitazos, claro, también. Native ant species, including several species of Californian carpenter ants. Although carpenter ant workers are giants, their colonies have only between 3,000 and 6,000 individuals and stand no chance against an expanding supercolony of billions of Argentine ants. Argentine ant workers attack by wiping toxic chemicals on their victims, which irritates the enemy and marks them as a target for other Argentine ants. When they attack, the Argentine ants wash over their victims, clinging onto their opponents in groups and pulling apart their limbs. It doesn't matter how many of them die, there are always more. Dios. Once the colony is overrun and exterminated, the Argentine ants feed on their victims' brood and take over their home and territory. The Argentine ants' numbers allow them to hunt down and devour such an excessive mass of The Argentine ants' numbers allow them to hunt down and devour such an excessive mass of different insects that over time some species disappear from the ants' territory completely. Argentine ants don't care about working with the local flora and fauna, they consume them and move on. And if their next stop happens to be human property, they will rudely make themselves at home there too. They forage in dumpsters, bowls of pet food, and sneak into kitchens to claim leftovers. Not just our homes, our gardens and fields are also impacted by Argentine ants, since they tend to homes, our gardens and fields Mira, te perrean. Es que latinos. Mira cómo are also impacted. Perrean, allá donde van, perrean. Duro hasta el suelo, allá donde pueden. Impacted by Argentine ants, since they tend to hordes of aphids as their cattle. The aphids feed from plants and produce a sweet honeydew, which they trade with the ants for protection. Since the ants have no major enemy to fear in their new homes, the aphids thrive and ultimately kill the plants they live on. So, on top of being a major disruption for the ecosystems they invade, they are also... Mirad. Ay, no tengo el chat aquí, ¿qué pasa? Mirad cómo perrean. Perrean continuamente allá donde van. Cuidado, son las hormigas argentinas, están por todas partes. Latinas en general. Miradlos. No paran allá donde van, te perrean. Ay. Esto es lo que veo todo el rato. ¿Dónde está el meme este? ¿Dónde está el memillo? ¡Miradlos! Están por todas partes. A huge pest for agriculture. But the rule of the Argentine ant is being challenged. Parts of the supercolonies have broken off and become their own empires. A merciless civil war has broken out. For example, the Lake Hodges supercolony has been fighting against the very large colony for years in San Diego County. A massive war is going on over a dynamic front line stretching over kilometers. An estimated 30 million ants die here each year. On other fronts, an old acquaintance from... Está suficiente, que por favor, que no me entero.